Hola, buenas tardes hermanos y amigos que me están escuchando en esta hora. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como les dije en el video pasado, hoy les traigo el tema acerca del bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia en bautizarnos en agua y el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Si ustedes me acompañan por favor al libro de Mateo capítulo 3 verso 11, y dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios, y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando el profeta Juan el Bautista, él mismo especificó que él solamente bautizaba en agua para el arrepentimiento de los pecados. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, creemos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. El siguiente paso de fe que tenemos que dar nosotros como cristianos, como creyentes, es el bautismo en agua. Debemos de bautizarnos porque esto simboliza que estamos creyendo la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las aguas, nos sumergimos completamente el cuerpo. Entonces, ya sea que te puedes bautizar en un río, en una piscina o en una tina de agua, donde todo tu cuerpo quepa en la tina. ¿Para qué? Para que todo tu cuerpo, es como que si te estuvieran enterrando, literalmente en una, sepultándote. Entonces, esto representa que tú, mueres a tu viejo hombre y resucitas. Mueres, eres enterrado y resucitas, que tus pecados han quedado atrás. Dice la Biblia que todo aquel que viene a Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a las aguas, nos sumergimos, estamos dejando todo el pasado, todos los pecados que hubiésemos cometido antes de conocer al Señor Jesucristo, matarlos, enterrarlos y de ahí mismo resucitar el nuevo hombre y empezar a caminar como el nuevo hombre, guiándonos de la palabra de Dios. Amén. Esta es una doctrina que dejó el Señor Jesucristo. Inclusive él mismo vino con el profeta Juan el Bautista, y él mismo sin necesidad, porque él era un hombre santo, ¿verdad? Él no había pecado, él desde que nació, él ya traía ese propósito de dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, pero él, porque la ley tiene que ser cumplida, ¿verdad? La doctrina de Cristo Jesús, él la hizo posible porque él mismo lo llevó a cabo. Por eso él se bautizó. Juan el Bautista lo bautizó. Amén. Y después dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y lo llenó de la presencia del Espíritu Santo. Vamos por favor al libro de Hechos capítulo 19. Acompáñenme con su Biblia, por favor, porque es importante que ustedes tengan la palabra de Dios en sus manos, que ustedes vean si es real, si es cierto que está en la Biblia. ¿Para qué? Para que ustedes no sean engañados, para que ustedes tengan conocimiento. Dice la Biblia: mi pueblo pereció por causa de conocimiento. Todo mensaje, cada tema que ustedes escuchen tiene que tener una base bíblica. Tiene que ser respaldado por la Biblia. Vamos por favor a Hechos capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo en esta hora.
Y dice de esta manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos conocido, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo vino a estas personas, a estos apóstoles, dice que les preguntó si ellos ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos respondieron, pues que ellos ya habían sido bautizados, pero con el bautismo de Juan. Pero ellos no conocían qué era el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando hoy en día con muchas iglesias, amados hermanos, que están agarrando la doctrina que no es mala, es buena, es bíblica, el bautismo en agua. Pero muchos pastores o siervos de Dios se olvidan que también tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es importante que nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo de Dios? Porque ahí es donde se ve la verdadera transformación entre el viejo y el nuevo hombre. Como dice aquí en el libro de Hechos capítulo 19, que Pablo llegó a estos varones y les dijo que los varones le dijeron que ya se habían bautizado en agua, pero que no sabían quién era el Espíritu Santo. Y así estamos hoy en día en la mayoría de las iglesias, que no saben quién es el Espíritu Santo. Escuchan hablar del Espíritu Santo, pero no saben, no lo conocen, no tienen ni la menor idea de quién sea el Espíritu Santo. Amén. Quiero contarte un poquito de mi testimonio, de cómo yo vengo a Cristo Jesús, basándome en este pasaje bíblico. Me acuerdo que a mí me invitaron a la iglesia, y el cual fui, pero me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, comenzó la alabanza, y yo recuerdo que yo quería salir corriendo de ahí porque yo no me molestaba esa música. Era mucho ruido para mí, ¿verdad? Pero yo creía, o sea, eran literalmente los espíritus inmundos que había en mí, que no permitía que yo escuchara las alabanzas que son dirigidas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me acuerdo que ese domingo yo salí de la iglesia, yo ya quería terminar, yo ya quería salir de ahí, pero me esperé a que terminara todo el culto para irme, el cual no sucedió nada. Al siguiente domingo yo me acuerdo que me invitaron otra vez a la iglesia y pues fui también de igual manera. Al siguiente domingo yo me acuerdo que yo veía a la gente, a las personas, a los hermanos, que danzaban, unos danzaban, otros hablaban en lenguas, otros lloraban. Yo me acuerdo que estaban tirados ahí en el piso llorando, y yo me acuerdo que yo con los brazos cruzados, yo me les quedaba mirando y como sonriendo, riéndome, pero no tratando de burlarme de ellos, sino que ¿cómo les explico? Mi duda era de que si en verdad estaba, porque ellos decían que sentían el Espíritu Santo de Dios, entonces mi duda era, ¿será que en verdad sienten la presencia de Dios? Porque yo no siento nada. Y yo me acuerdo que yo me reía, me reía, pero a la vez quería yo sentir lo que ellos decían que sentían. Y yo me acuerdo que en ese domingo yo le dije al Señor, yo me dirigí a Dios, o sea, yo no sabía orar, yo no sabía cómo dirigirme a Dios, yo solamente dije, si en verdad eres Dios, yo quiero sentir lo que esas personas sienten, dicen que sienten. Si en verdad tú eres Dios, yo quiero sentir lo mismo que ellos, porque pues yo no siento nada, al contrario, me sentía incómoda estar ahí. El cual no sucedió nada en ese domingo, y al siguiente domingo ya fui yo sola
haz de cuenta que ya la persona que me invitó ya no, creo que no fue ese día, pero como que algo me dijo, vamos, o sea, que yo fuera a ese lugar, el cual pues yo regresé, y yo recuerdo que cuando llegué, antes de que empezara la alabanza, el pastor comenzó a orar para empezar el servicio, y yo recuerdo que yo le dije a Dios, yo le dije que si Él existía de verdad, que yo quería sentir lo que esas personas sentían, para que si es en verdad que sentían la presencia de Dios. Entonces yo anhelaba, pues, quería sentir, quería saber si en realidad ellos sentían la presencia de Dios. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Dios, yo quiero sentir tu presencia. Estoy aquí y quiero sentir tu presencia, quiero sentir lo que esas personas sienten. Y yo recuerdo que cuando comienza la alabanza, yo cierro mis ojos, y cuando yo cierro mis ojos, hermanos, literalmente, o sea, mis ojos espirituales fueron abiertos. Cerrando mis ojos espirituales se abrieron, el cual yo vi a un personaje enfrente de mí, un personaje con unas vestiduras blancas, y no le pude ver el rostro porque era algo imposible yo verle el rostro. La iglesia se llenó completamente como de nube, como de neblina, y no estaban las personas, o sea, no estaban los hermanos, no estaban los de la alabanza, no estaba nadie, solamente era él y yo. Y yo recuerdo que cuando yo lo veo, yo me quedé impactada, y yo recuerdo que él extendió sus manos y me dijo, yo soy. Cuando él me dijo eso, yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar, y yo le decía, sí existe, Señor, tú eres real. Y yo le decía, te amo, y lo único que salía de mi boca era, perdóname, perdóname, te amo, sí existes. Y yo me acuerdo que comencé mi cuerpo empezó a temblar, sentí un fuego en mi cuerpo, sentí calor, y yo me acuerdo que yo yo glorificaba a Dios, yo le decía, yo lloraba, yo no sabía por qué lloraba, pero yo me sentía como que la persona más chiquita, no sé cómo explicarle, me sentía algo vil, algo al lado de ese personaje, él enfrente de mí, y yo decía, yo no soy nada, yo no, fue algo tan maravilloso, tan impresionante, el cual ahí comienza el proceso de mi cambio. Yo no había hecho la confesión de fe, yo no sabía que era una confesión de fe, solamente me invitaron a la iglesia, el cual pasó todo lo que ya les he contado. Y yo me acuerdo que ese domingo yo me fui de mi casa, o sea, me salí de la iglesia, llegando a mi casa, pues normal, ¿no? Con todo lo que uno tiene que hacer en sus hogares. Pero yo me acuerdo que el día miércoles yo me doy cuenta que yo ya no soy la persona que solía ser antes. Cambió mi manera de pensar, cambió mi manera ya no me gustaba escuchar las canciones mundanas que a mí, o seculares, que a mí me gustaba escuchar reggaetón, me gustaba mucho escuchar las canciones reggaetón. Entonces como que ya las aborrecía, ya me dolían los oídos cada vez que yo escuchaba una canción, pero yo no me había percatado del cambio que estaba yo haciendo, que a partir de este domingo que pasó, que tuve ese encuentro con el Señor Jesucristo, mi vida empezó a cambiar. Ya no me llamaba la atención ver novelas ni nada de eso. Entonces como que me enfoqué más en leer la Biblia, en conocer más a Jesús. Entonces yo no me había dado cuenta de eso hasta podría decirte que el miércoles yo me di cuenta, dije, pero pues ya van varios días y yo no he hablado groserías, yo no he dicho ni una sola grosería. Entonces para mí fue muy sorprendente, porque yo no sabía que el Espíritu Santo yo ya había sido bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí comienza el proceso, el cambio que Dios hizo en mi vida.
y por eso yo les digo que es importante que nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Muchas personas hacen la confesión de fe, pero no creyendo, se bautizan en agua, pero le es muy difícil dejar el pecado. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, como que nos hace más fácil la vida, como que nos hace más fácil dejar el pecado, porque ya nosotros le pertenecemos a Dios, ya estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí fue donde empezó la transformación en mi vida, conociendo a Dios, empecé a enfocarme más en la palabra de Dios, quería conocerlo más, quería saber quién era Jesús, cómo era su vida. Empecé a leer los 4 evangelios de Cristo Jesús, y yo me acuerdo que los 4 evangelios los leí en menos de un mes. ¿Por qué? Porque era el hambre que yo tenía de Dios. Me acuerdo que yo no sabía orar y yo empecé a investigar cómo orar, cómo yo, cómo me dirijo a Dios. Y yo recuerdo que comenzaba, me ponía de rodillas y no decía nada. Solamente me quedaba de rodillas y yo decía, yo no te puedo decir nada porque dice tu palabra que tú lo sabes todo. Entonces, ¿qué te puedo contar? ¿Qué te puedo decir? Yo no sabía orar, hermanos, pero el Espíritu Santo me empezó a ayudar a orar, el Espíritu Santo me empezó a guiar. Yo no sabía absolutamente nada de cómo orar, de cómo dirigirme a Dios, ni siquiera de cómo leer la Biblia. Simplemente tenía hambre de leer la Biblia y la leía. Pero la diferencia era de que yo ya había leído la Biblia anteriormente. Antes de conocer a Cristo, yo leía la Biblia, pero para mi sorpresa podría decir que cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios, ya estando bautizada con el Espíritu Santo, a mí se me fueron reveladas las cosas, el verdadero significado de cada versículo de la palabra. A mí se me fue revelado, mis ojos espirituales fueron abiertos, mi entendimiento espiritual fueron abiertos, el cual yo entendía el significado de la palabra. Entonces, como les decía en el video anterior, que la Biblia es espiritual, por lo cual nosotros tenemos que entenderla espiritualmente. Vamos por favor al libro de Hechos capítulo 10, verso 47. Hechos capítulo 10, verso 47. Y dice de esta manera: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo de Dios también como nosotros? Dice la Biblia que yo me preguntaba, hay veces que uno piensa que es un protocolo, que son pasos a seguir, que primero tienes que aceptar a Cristo y después tienes que bautizarte en agua y después tienes que bautizarte, o sea, ya viene el bautismo en Espíritu Santo de Dios. Lo que ocurrió conmigo fue completamente diferente. Yo no sé si con ustedes también sucedió algo similar. Me gustaría que me comentaran ahí si con ustedes sucedió algo similar. Yo me acuerdo que yo primero fui bautizada en Espíritu Santo, después hice la confesión de fe y después me bauticé en agua. Como les decía, yo no conocía de la palabra, yo solamente le abrí mi corazón a Dios y yo le dije, yo quiero sentir lo que esas personas sienten, que ellas dicen que lloran, y unos hablaban en lenguas que yo no entendía, otras danzaban y glorificaban el nombre de Dios, y eso a mí me llamó muchísimo la atención, el cual yo le dije a Dios, yo quiero sentir eso, porque yo me sentía vacía. Yo veía cómo esa gente se gozaba en el Señor y yo me sentía vacía, yo no sentía nada, y yo decía, yo quiero sentir lo que ellos sienten. Entonces, sin darme cuenta, le abrí mi corazón a Dios, sin yo saber que era ábrele tu corazón a Dios para que le entre. No, o sea, mi anhelo fue eso, desde un principio mi anhelo fue eso.
y yo sé que Dios respondió, como dice la palabra en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú jamás has visto, que tú nunca has conocido. Entonces eso fue lo que pasó conmigo. Yo le abrí mi corazón a Dios, creí, anhelé la presencia de Dios en mi vida, el cual Él se me reveló, Él me abrió los ojos espirituales, el cual vino el cambio. Entonces creo que yo acepto al Señor Jesucristo. Como a los 15 días de haber sido bautizada con el Espíritu Santo, yo voy y me llevan a hacer la confesión de fe. El pastor ora por mí, los hermanos oran por mí, hago la confesión de fe, pero yo ya había tenido un cambio completamente radical en mi vida, el amor que yo sentía por Dios era algo inexplicable. Entonces yo me acuerdo que el pastor hizo el llamado para los que querían ser bautizados en agua. Y yo recuerdo que yo le dije al pastor, yo quiero ser bautizada en agua, yo quiero bautizarme ya. Y me acuerdo que me dijo el pastor, es que tenemos que esperar que más personas se apunten. Y yo le decía, y yo prácticamente a cada rato yo le decía al pastor, pastor, ya tiene a las personas, pastor, yo quiero bautizarme ya. Me acuerdo que él vio tanta insistencia en mí y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a bautizarte. Creo que me dio como 15 días, me dijo, en 15 días te bautizas, vamos a ver si se unen más personas que quieran bautizarse. Entonces yo recuerdo que estaba bien nerviosa, bien, estaba queriendo también bautizarme, pero yo recuerdo que días antes como que el diablo se empezó a apoderar de mí, de mi mente, diciéndome cosas que, por ejemplo, ¿para qué te vas a bautizar? Si vas a volver a pecar, si vas a volver a fallarle a Dios, muchas de esas cosas. Entonces entró temor en mí y yo dije, creo que yo no soy todavía apta para bautizarme. Entonces como que entró ese temor y esa duda en mí. Y yo recuerdo que cuando un día antes de que fuera el bautizo, el pastor citó a las 8 de la mañana para que nos presentáramos en su casa, para que fuéramos bautizados. Y yo recuerdo que yo dije que yo no iba a ir. Dije, yo no voy a ir a bautizarme porque tenía miedo de fallarle a Dios, tenía miedo de muchas cosas. Yo dije, ¿y si yo regreso al mundo? ¿Y si yo regreso a Dios? Porque cuando uno se bautiza está consciente de que está dejando al viejo hombre para caminar en el camino del Señor Jesucristo. Eso quiere decir dejar todo el pecado, todo el pasado atrás para empezar a caminar una nueva vida con Cristo Jesús. Y yo recuerdo que yo no dormí esa noche, tenía mucho miedo, pensaba, lloraba, y yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía al Señor, yo sí me quiero bautizar, pero tengo miedo, porque sí es cierto, a lo mejor y te pueda fallar, a lo mejor y todavía no estoy apta para bautizarme en agua. Pero dice la palabra aquí, el apóstol Pablo dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Entonces el Espíritu Santo ya estaba en mí. El Señor Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, ya me había bautizado en el Espíritu Santo. Entonces yo anhelaba bautizarme en agua, pero el enemigo se apoderó de mi mente. El enemigo me empezó a decir, como le decía, que yo le iba a fallar a Dios, que muchas cosas pasaban por mi mente. Yo me acuerdo que yo no dormí esa noche y como a las 5 de la mañana comienza a llover. Y pues aquí en la Ciudad de México pues es un lugar frío. Entonces, y con la lluvia pues hacía más frío y el bautizo iba a ser pues con agua fría. Entonces yo decía, no, yo no me voy a bautizar. Hasta inclusive dije, es una señal de que yo no me voy a bautizar. Y yo recuerdo que yo me acosté en mi cama, yo ya me había vestido de mis ropas blancas. Yo me acuerdo que estaba tan ilusionada en bautizarme en agua que yo compré mi ropa blanca, porque yo dije,
me voy a casar con Dios, me voy a casar con el Señor, le voy a empezar a servir al Señor. Entonces yo me acuerdo que yo me vestí y me acosté en la cama y yo le dije, Señor, yo sí me quiero bautizar, pero tengo miedo. Y yo me acuerdo que una voz me dijo, ve y bautízate. Cuando yo escucho esa voz, yo me levanté, tomé mi paraguas y dije, así me voy a bautizar. Y yo recuerdo que yo me fui a la casa del pastor unas 2 cuadras antes, 3 cuadras antes de llegar a la casa. Yo vi algo sobrenatural que pasó en mi vida, que yo vi como el cielo estaba tan cerrado y estaba lloviendo, que pues a mí no me importó, yo dije pues así me voy a bautizar, pero yo vi como los cielos literalmente se abrieron, las nubes negras desaparecieron y salió ese gran sol resplandeciente, el cual dije, wow, fue algo en verdad maravilloso que pasó ese día que yo me bauticé. Y yo me acuerdo que yo me fui muy contenta porque yo dije, Señor, yo sé que tú estás conmigo y que tú quieres que yo me bautice. Entonces ahí fue donde yo me bauticé. Fue algo muy hermoso para mí, fue algo divino para mí, fue algo simbólico, pero algo que no lo voy a olvidar nunca. Yo anteriormente ya me había bautizado en el catolicismo. Yo pertenecía a la Iglesia Católica, el cual yo fui bautizada también en agua en la Iglesia Católica. Pero ¿cuál fue la diferencia que yo tuve? Que pues yo solamente me bauticé por obediencia, porque pues me decían pues que me tenía que bautizar. Entonces, pero mi vida no tuvo cambio. Yo seguía siendo la misma persona mala, la misma persona, o sea, de siempre, pues, con mis palabras malas, o sea, no cambió absolutamente nada en mi vida. Entonces, ya cuando yo vengo y el Señor me bautiza con su Espíritu Santo, ahí es donde yo tomo el cambio, hago el cambio completamente diferente en mi vida, y es uno de mis testimonios que yo les quiero dar a cada uno de ustedes. Yo no sé si con ustedes también pasó lo mismo, pasó algo similar. Me gustaría que lo comentaran, que lo pusieran ahí en los comentarios, que Dios es bueno y grande es su misericordia, que todo aquel que confiesa, que cree y que le abre el corazón a Dios, Él no lo echa fuera. Dios siempre te escucha. Lo que Él está esperando es que tú abras tu corazón para que Él pueda entrar en tu corazón. Vamos por favor al libro estamos en Hechos capítulo 10, verso 47. Acompáñenme al Hechos 22:16. Hechos 22, verso 16 dice de esta manera: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dice, ahora pues, ¿qué te detiene para que tú seas bautizado? Si tú crees en el Señor Jesucristo, bautízate. Pero el bautismo correcto en agua es que tú te sumerjas completamente en el agua. Es que tú estás diciendo, muero a mi viejo hombre y entierro al viejo hombre y resucito. Estamos declarando, estamos confesando que Cristo murió, fue sepultado y resucitado. Murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones, pero resucitó en gloria. Entonces nosotros cuando hacemos eso, nosotros también estamos resucitando en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, ¿qué te impide que tú seas bautizado si tú ya has creído en Cristo Jesús? Pero el bautismo en agua tiene que ser de esta manera. Todo tu cuerpo tiene que ser mojado, todo tu cuerpo tiene que ser sumergido en agua. No es como la Iglesia Católica lo determina o lo hace. Ellos solamente te ponen agua en la cabeza y eso es, para ellos es el bautismo, pero no es bíblico, porque la Biblia dice que inclusive Jesucristo se bautizó en el río Jordán, ¿verdad?
Vamos por favor al libro Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 16. Dice la palabra del Señor: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan bautizó en agua, pero Jesucristo vino para bautizarnos en Espíritu Santo, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y entendamos cuál es el verdadero propósito de Jesús en nuestras vidas, cuál es el verdadero propósito que nosotros tenemos en el camino de Dios, que es la salvación y caminar conforme a la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, vamos al libro de Juan, el libro de San Juan, capítulo 3, verso 5. San Juan, capítulo 3, verso 5. Dice de esta manera: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dice, de cierto, es una confirmación del Señor Jesucristo, y dice que el que no naciere, de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo en agua es muy importante, es parte de la obediencia, tú estás creyendo que Jesucristo vino, que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador. Entonces es parte de la obediencia el bautismo en agua. Pero dice la Biblia que también es muy importante que seamos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque si no, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu no puede guiar a la carne porque la carne es rebelde, la carne le gusta el pecado, la carne le llama a las tentaciones del mundo, pero el Espíritu no. Acuérdense que Jehová, Dios Todopoderoso, es Espíritu, el cual dice la Biblia que Él depositó de su Espíritu sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él sopló y nos dio vida, el Espíritu es vida. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos en oración con Dios, entonces es tu espíritu que habla con Dios. Tu carne no puede hablar con Dios porque la carne es pecaminoso. Entonces, tu espíritu tiene que conectarse con el Espíritu Santo de Dios para que tu oración sea efectiva. Entonces, dice la Biblia que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchas personas, amados hermanos, muchísimas personas que se congregan en una iglesia no están bautizados con el Espíritu Santo de Dios, porque están caminando conforme a la carne. Gente que se molesta cuando uno le reprende no es del Espíritu. Gente que se molesta cuando una palabra le hiere, la palabra es espiritual. Tu espíritu lo tiene que adaptar, tu carne no la va a adaptar, tu carne la va a rechazar, te vas a sentir ofendido, te vas a sentir que el pastor o que el predicador te ofendió, como que dijo, me lo dijo a mí. No, mis amados hermanos, dice la Biblia que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Es la palabra la que te va formando, es la palabra la que te va limpiando. Y si la palabra si un predicador te predica conforme a tu pecado, tu carne no lo va a soportar y te vas a enojar. Por eso muchas personas se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soportan escuchar que están en pecado. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra conforme a la carne y no conforme al Espíritu. El Espíritu, cuando es reprendido, se glorifica, se goza, glorifica a Dios y dice, gracias Dios, porque tú me estás limpiando, tú me estás corrigiendo, gracias, y glorifica a Dios. Entonces dice la palabra que es importante que seamos bautizados con el Espíritu Santo de Dios,
que seamos bautizados en agua también. El Espíritu Santo te ayuda, te va guiando, te va quitando todo lo malo, te va limpiando para que tú camines conforme a la palabra de Dios, para que tú camines por ese camino estrecho. Amén. Vamos por favor al libro de Tito. Acompáñeme al libro de Tito capítulo 3, verso 5. Alabado sea el nombre de Jesús. Le damos gloria a Dios, honra a Dios por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Glorificamos al Cristo eterno de la gloria. Capítulo 3, verso 5. Dice la palabra del Señor: nos salvó no por obras de justicia que nosotros habiéndonos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez porque creo que no se entendió. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice la Biblia que no vamos a ser salvos por las obras que hacemos, sino por el Espíritu Santo de Dios, por el sello que Cristo Jesús ya ha puesto en cada uno de nosotros. Muchas personas que son pastores solamente por nombre, porque en realidad no han tenido el llamado de Dios, no han sido ni siquiera bautizados con el Espíritu Santo. He escuchado pastores, gente que se dice ser pastores, que no creen en el infierno. Como una persona bautizada con el Espíritu Santo no va a creer en el infierno? Gente que tolera el pecado. Una persona que es bautizada con el Espíritu Santo no puede tolerar el pecado, siempre está reprendiendo el pecado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que habla, el Espíritu, como dice la misma palabra, Santo, Espíritu Santo, es santo. Amén. Dice la Biblia, Tito 5 dice que no vamos a ser salvos por obras. Hay gente que se dedica a donar dinero, gente que hace obras pero que no tiene fe, y hay gente que tiene fe pero no hace las obras. Entonces ahí es otro punto muy importante en el cual tenemos que tener cuidado, que no es por obra. Hay gente que se la vive años sirviendo en una iglesia, pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te transforma, hace una transformación de 360 grados literalmente en tu vida. Amén. Dice la palabra de Dios, si no mal recuerdo, que es en el libro de Hechos: ¿cómo yo puedo saber si he sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo tú puedes saber que tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo de Dios? Como yo te decía, mediante mi testimonio, yo ya había sido bautizada con el Espíritu Santo, pero yo no sabía que yo ya había sido bautizada con el Espíritu Santo. Yo simplemente, mi vida fue cambiada. El mismo Dios me fue mostrando las cosas que yo tenía que dejar, el cual incluye también mi vestidura. Ese es otro testimonio que yo les voy a traer, cómo Dios me cambia la vestidura, que yo tuve una lucha fuerte con mi carne para que me cambiase lo que es el externo. Ya el Señor ya había trabajado lo interno conmigo, ya me había quitado lo que eran las palabras malas, las maldiciones, me había quitado los pensamientos malos. Yo recuerdo que había muchas cosas que yo era mala, hermanos, yo era mala. Hay veces que decimos, pero si yo no mato, pero si yo no robo, pero si yo estoy en mi casa. Cuando Cristo viene a tu vida, mira, te descubre completamente y tú dices, soy la persona más mala del mundo, soy la persona más miserable del mundo, porque así somos nosotros cuando tenemos al Señor Jesucristo, no somos absolutamente nada. Amén, gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo
¿Cómo tú puedes saber si ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Dice la palabra que el Espíritu Santo es paz, es gozo, es benignidad, es paciencia, son muchas cosas que son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas dicen, yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo porque no hablo lenguas. Aquí tenemos un error muy grande, porque la gente piensa que si tú hablas en lenguas estás bautizada con el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Guiado con el Espíritu Santo es cuando tú tienes un cambio completamente radical en tu vida, que ya no te gusta mezclarte con el mundo, que ya no compartes esas mismas ideas que compartías antes, aborreces lo que es el mundo, porque el Espíritu Santo te va quitando, te va limpiando de todo eso, las músicas, las cosas, películas, muchas cosas a lo que tú te referías. Si eres un joven, si eres una señorita que te gustaba los videojuegos, pero estás en el evangelio, pero también te sigues, le pones más atención a los videojuegos que a la palabra del Señor, pues déjame decirte que tú no estás bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Inclusive personas que todavía, les cuesta mucho alejarse del pecado, entonces lo que hace el Espíritu Santo es que como que nos facilita más la vida. Dice la Biblia que cuando un apóstol le preguntó a Jesús, ¿y cómo es posible hacer todas las cosas que tú estás diciendo? Y Cristo Jesús le dijo que solamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es el Espíritu Santo el que mora entre nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a cambiar nuestra vida completamente. Gloria a Cristo Jesús. Le damos gloria, le damos honra al Señor por este mensaje. En verdad creo que va a ser de mucha edificación para sus vidas. Como les decía, el don de lengua, el hablar en lenguas es un don, porque ese es otro tema que voy a hablar acerca de los dones, cómo recibir los dones, qué debo de hacer para que Dios me pueda dar dones. Eso es otro tema muy importante. Esperando que les haya sido de beneficio este tema, que ustedes conozcan quién realmente es el Espíritu Santo de Dios. De ahí es empezar a caminar con Dios, empezar a ser guiados por Dios, ¿verdad? Otro tema les voy a traer, la guianza del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos entender a Dios, cómo nosotros podemos discernir si Dios me está hablando, si Dios me está dirigiendo, cómo nosotros podemos entender, poder escuchar a Dios, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo lo podemos escuchar audiblemente. El Espíritu Santo habla a tu espíritu. El Espíritu Santo no te va a hablar a la carne, el Espíritu Santo te va a hablar a tu espíritu. Amén. Entonces también quiero decirles a cada uno de ustedes que glorifico al Señor Jesucristo por el ministerio que el Señor me dio. Ya mandé a hacer el letrero, la lona que el Señor me dio. A ver si lo pueden revisar bien. Ministerio de Evangelización, Jesucristo Pan de Vida. Quiero contarles el testimonio también de cómo el Señor me dio este ministerio. Todo fue algo sobrenatural, todo fue en el Espíritu, como Dios me fue mostrando. Todo lo que ven en esa lona, tal y cual Dios así me lo mostró en visión, así está. Amén, gloria a Cristo Jesús. Le damos gloria, le damos honra. Gracias a cada uno de ustedes por ver este video. Por favor, ayúdenme a compartirlo, denle like para que YouTube comparta con otras personas y otras personas también puedan ser edificadas. Muchas iglesias, muchos hermanitos, personas que aceptaron a Cristo Jesús, pero no saben cómo caminar en el camino de Dios. Por favor, hermanos en Cristo, ayúdenme a compartir el video, porque creo que va a ser de edificación a la vida de muchas personas.
Gracias a cada uno de ustedes por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Creo que en la próxima, si Dios me lo permite, voy a estar hablando acerca de cómo Dios me dio el ministerio, cómo Dios fue obrando en mi vida. Fue una lucha que yo tuve que pasar, algo en verdad. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es fiel, y cuando Dios te llama, mira, no seas como Jonás. No seamos como Jonás, porque cuando Dios llama, aunque sea de la boca del pez, Jehová te va a jalar, te va a traer, porque Dios va a cumplir su promesa. Gloria a Cristo Jesús. Gracias. Dios les bendiga de gran manera a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Amén. Gloria a Cristo.